Es oportuno hacer que la población abra los ojos. La iniciativa de reformas legislativas, que es la aprobación de leyes que están por debajo de la Constitución, sí se pueden aprobar por referéndum, aunque el Congreso no quiera. Tenemos que tratar de educar a los jóvenes para que ellos realmente todo esto cambie, que tengamos un nuevo panorama, una nueva visión. La gente se acerca justamente para recibir regalos, no para escuchar propuestas. La Constitución dice de que debemos participar o tenemos el derecho de participar ya sea por medio de partidos políticos o individualmente. Y eso no se cumple. No se cumple, ¿por qué? Porque justamente los que manejan el país no les conviene. Porque nos hemos equivocado en todas las elecciones. No es que no sepamos votar, sino que si nos dan a elegir entre malo, malo y malo, difícilmente vamos a poder escoger bueno. El tema de esta noche es la propuesta del Grupo Visión Social para la postulación de candidaturas independientes en los procesos electorales. Sobre este tema se difundió un video en Ciudad Verdad, Canal Popular Cibercapo, en fecha 24 de septiembre de 2020, y sobre el cual comparto los siguientes segmentos. Postulación de candidatos independientes. La Constitución Política del Perú, en su artículo 2, que comienza diciendo toda persona tiene derecho, en el acápite 17 señala a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Por su parte, y en el mismo sentido, el artículo 31 comienza diciendo los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, y luego dice también tienen el derecho de ser elegidos. Sin embargo, y contradictoriamente, la Ley Orgánica de Elecciones número 26859, en sus artículos 87º y 115º, faculta solamente la inscripción de candidatos a presidente de la República o a congresistas de la República a las organizaciones políticas y no garantiza la inscripción de candidatos independientes en forma individual. ¿Por qué no aceptan que haya independientes como hay en México? Normado que sean partidos políticos. ¿Tú crees que está bien? ¿Tú crees que tengo que irme a un partido, a someterme a un partido? Está en ti la respuesta. El comentario de Ronald Tejeda sobre México se relaciona con una conversación que tuvimos con el doctor José Manuel Villalobos sobre un post que él publicó en Facebook en julio de 2020, de manera previa al proceso de elecciones generales de 2021, en el que él señalaba que si no se aprueba ninguna norma para las internas, no existe requisito para la afiliación, cualquiera sin afiliación podría postular. Entonces preguntamos si eso significaría que se podrían postular candidatos independientes individuales sin partido. Siendo la respuesta de Villalobos no, toda postulación es a través de los partidos. Y entonces aprovechamos la oportunidad para plantear los argumentos expuestos en este video y preguntar si existe alguna norma, alguna ley, alguna disposición que prohíba en el Perú que un candidato independiente se postule a algún cargo como congresista, alcalde, presidente, etc. A lo que Villalobos respondió en 3 sentidos. En primer término señaló que es un tema a debatir. En segundo término señaló que los partidos han monopolizado las candidaturas, señalando que eso restringiría el derecho a la participación, y puso como ejemplo a México, donde en las elecciones presidenciales de 2018 se permitió postular a un candidato independiente, a pesar de que la legislación lo prohibía. En este punto vamos a hacer un paréntesis y salirnos del video publicado el 24 de septiembre del 2020 y vamos a entrar en la parte de los fundamentos de derecho del proyecto de ley que estamos proponiendo y vamos a revisar la parte donde nos referimos justamente a la experiencia en México. En este párrafo donde señalamos, el Perú, siendo parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha ajustado su constitución política honrando a lo que dicho acuerdo dispone en su artículo 23 sobre este derecho humano, pero no así en la ley y por ende en la práctica.
análogamente a lo que ocurría en México, donde el ciudadano Jorge Castañeda Gutman en 2004 solicitó ante el Instituto Federal Electoral IFE su registro como candidato al cargo de elección popular de presidente de los Estados Unidos mexicanos para la elección 2006. Y habiéndole sido negada esta petición, Castañeda Gutman acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual sometió el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, terminando esta última, la Corte, por condenar a México a llevar a cabo la adecuación de su derecho interno a la Convención Americana de Derechos Humanos, de tal forma que ajuste la legislación secundaria y las normas de manera que se garantice de forma efectiva la regulación legal del derecho a ser elegido, lo cual ha permitido que en la actualidad los mexicanos gocen del mismo, aunque todavía con serias inequidades. Y ahora aprovecho para que revisemos el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el texto al que se alude, y luego vamos a mostrar que además evidentemente es concordante con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: A. De participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los electores, y tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Como decía, esto es concordante con el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su acápite 1 señala que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Y ahora analicemos por qué es necesario que se apruebe este proyecto de ley que estamos proponiendo, ley que habilita las candidaturas independientes en los procesos electorales nacionales. Lo que se ha planteado hasta ahora constituye los fundamentos de derecho. Ahora vamos a revisar los fundamentos de hecho. Revisemos los comentarios de algunos analistas políticos. Que a diferencia de otros países latinoamericanos, el Perú no tiene un sistema de partidos mínimamente cuajado. Todo el ímpetu, todas las ganas que tiene la gente joven, no encuentra una institucionalidad mínima que los pueda acoger. Porque básicamente el sistema de partidos en el Perú son digamos, vientres de alquiler muy poco serios. Bueno, por ejemplo, el PPC que usted menciona es un partido, si bien es antiguo, pero muy centrado en Lima, ¿no? En las clases medias de Lima. No ha tenido mayor repercusión fuera de Lima y ahora pues prácticamente ha desaparecido de las encuestas. El APRA fue un partido de masas, ¿no? Pero ahora ni siquiera tiene registro, no va a participar ni en el proceso electoral. Y el Partido de Acción Popular es una suma de diferentes tendencias que se han aglutinado de una manera poco... O sea, es una coalición. Es una coalición pegada con baba, ¿no? Con chicle. Se ha dicho pues con razón que es difícil imaginar una democracia sin partidos políticos. Si es que no existieran partidos políticos, tendríamos el peso de líderes que pueden desarrollar dinámicas arbitrarias o autoritarias, o podemos vivir pues el simple caos, la inestabilidad, ¿no? Y es por esa razón que se ha puesto tanto énfasis en la importancia de los partidos. El caso peruano, vamos a encontrar una suerte de paradoja. Durante mucho tiempo la ciencia política dijo, y con razón, que la democracia peruana era una democracia prácticamente sin partidos políticos, porque desde la caída del gobierno de Fujimori no hemos tenido un sistema de partidos que funcione propiamente. Es decir, tenemos partidos que están inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones, que participan en elecciones, pero no cumplen realmente las funciones, no ocurre que sean representativos de la población, que tengan cuadros, que tengan una vida partidaria tal que les permita recoger las demandas, las aspiraciones de los ciudadanos y que las conviertan en programas políticos. Y peor aún, cuando los partidos ganan una elección, no es la propia gente del partido la que gobierna, sino que muchas veces gobiernan independientes, o peor todavía, mucha gente que llega al gobierno con un partido político luego se aleja del partido, pasa a la oposición,
sectores que eran de oposición pasan al gobierno y entonces se arma pues un desbarajuste total. Y el hecho de que no tengamos partidos políticos estables, representativos a lo largo del tiempo, hace que la política sea inestable, se pueble cada vez más de conductas y de personajes oportunistas y mucho más guiada por intereses personalistas. Pareciera que no importa quién gane las elecciones porque las políticas no cambian. Los presidentes, una vez que ganan, no necesariamente cumplen sus promesas electorales. Y todo esto pues genera una especie de círculo vicioso y que tiene como resultado pues que la democracia peruana tenga algunos de los más bajos índices de credibilidad, de legitimidad de sus instituciones. La paradoja que se presenta en el país es que si es que uno tomara realmente en serio el diagnóstico que acabo de mencionar, uno se imaginaría que el Perú sería un país totalmente caótico, totalmente imprevisible, que va de tumbo en tumbo y de crisis en crisis, de la misma manera en que ha ocurrido en otros países latinoamericanos, donde hay presidentes que son derrocados, movilizaciones populares intensas que se tumban gobiernos, presidentes que no logran terminar sus periodos. Sin embargo, esta enorme debilidad partidaria coexiste medio misteriosamente con una relativa estabilidad y con un periodo de crecimiento económico que ha sido notable en las últimas décadas, ¿no? Perú ha sido uno de los países que más ha crecido económicamente en los últimos años en toda América Latina. Y bueno, se puede entender estos dos últimos comentarios en la medida en que este video fue realizado en el año 2012. El análisis de lo que corresponde a esa estabilidad, que más bien yo diría que no debió plantearse como una paradoja, sino como la suposición de un peligro latente para el futuro que ahora se consolida. Y adicionalmente al tema de la estabilidad supuestamente y crecimiento económico, lo dejamos para el debate de este conversatorio. Finalmente, los objetivos y beneficios de la ley serán el cumplimiento del derecho humano a elegir y ser elegido libre e individualmente, la ruptura del oligopolio partidario caótico, el estímulo a la participación ciudadana y la generación de un sistema competitivo que obligue a los partidos políticos a ajustar sus desempeños al marco de la representación social, formación de cuadros, así como de propuestas de acuerdos y objetivos nacionales. Miguel, si quieres tomar la palabra para luego dar espacio a la participación de todos en los comentarios. Adelante, Luis Miguel. Adelante, Luis Miguel. Buenas noches, amigos que han venido a participar en este conversatorio. Gracias por aceptar la invitación. Las organizaciones políticas a las que he bautizado como PPP, partidos políticos podridos, más parecen organizaciones criminales, a tal punto que en las elecciones últimas había un meme que preguntaba si los que organizan las elecciones son de la OMPE o son del INPE, porque la cantidad de candidatos con antecedentes, juicios y condenas nos pone para elegir un abanico en el que solamente hay prontuariados delincuentes, sospechosos miembros de la mafia y narcotraficantes. Estos PPP no han trabajado en la renovación de sus cuadros políticos y sus líderes eternos se han convertido en dinosaurios, se han convertido al mismo tiempo en los dueños del escenario político nacional, cuando la política es una actividad dinámica que se debe nutrir y renovar cada día. Debo decir también en esta primera intervención que el desprestigio de los PPP, partidos políticos podridos, como repito, es consecuencia de la demolición que se inició en la campaña electoral del año 1990, donde Alberto Fujimori con Vladimiro el Doc Montesinos diseñaron esa estrategia de demolición de la partidocracia para ganar esas elecciones, y vaya que lo consiguieron. Necesitaban destruir la partidocracia porque no pensaban solamente llegar al poder por 5 años, necesitaban que los partidos quedaran deshechos para poder perpetuarse en el poder. Como consecuencia de todo lo señalado, es oportuno hacer que la población abra los ojos. Ya en una anterior sesión de estos conversatorios, otro integrante de Visión Social que vive en la ciudad de Chiclayo
el señor César Augusto Tuesta, propuso que se debe llevar esta información a la ciudadanía y propuso que esto sea a través de escuelas políticas. Y ese, amigos, es el objetivo de estos conversatorios, que cada uno de los participantes cumpla un rol de efecto multiplicador, compartiendo esto con los hijos, sobrinos, hermanos, amigos y miembros de sus respectivas comunidades, sea en el barrio, en la organización en la que laboran, donde han sido miembros de alguna institución, etcétera. Muchas gracias, Luis Miguel. Antes de ceder la palabra, solamente un pequeño comentario, y es de que si ustedes se fijaron, en la exposición se hizo un esfuerzo muy grande por marcar la diferencia, o mejor dicho, por dejar sentado que la Constitución avala, es concordante con la postulación de candidatos independientes, más no la ley electoral. Entonces, acá hay un tema muy importante, y es de que en este caso sí tenemos la potestad de aprobar por referéndum. En las iniciativas legislativas son de dos tipos. Una es la iniciativa de reformas constitucionales y otra es la iniciativa de reformas legislativas. La iniciativa de reformas constitucionales sí está bloqueada por el artículo 206 de la Constitución, de manera que un referéndum no puede pasar por encima del Congreso. Si el Congreso dice que no, porque el artículo 206 comienza con la frase: toda reforma constitucional tiene que ser aprobada por el Congreso. En cambio, la iniciativa de reformas legislativas, que es la aprobación de leyes que están por debajo de la Constitución, sí se pueden aprobar por referéndum, aunque el Congreso no quiera. El proceso es que se reúnen 75,000 firmas, se presentan al Congreso, el Congreso lo evalúa y si lo aprueba, fabuloso. Si no lo aprueba, se reúnen 2 millones de firmas, ardua tarea por supuesto, pero es factible. Se reúnen 2 millones de firmas, 2 millones y 2 millones y medio, y se somete a referéndum. Y si el referéndum lo aprueba, pues el referéndum lo aprueba y el Congreso no tiene nada que decir. Entonces, esa era la salvedad que quería hacer. Y ahora sí, por favor, les pido que levanten la mano, se expresen quienes quieren tomar la palabra para continuar con el conversatorio. Señora Sonia, adelante. Activar su micrófono y hacer uso de la palabra. Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias al señor Luis Miguel por permitirme estar aquí y poder escuchar, y también quizás también con mi poca experiencia o quizás pueda acotar algo a lo que también es tan importante para cada ciudadano poder enterarse y poder también educarse un poco más, ¿no? Es muy importante, considero, que lo que ustedes están haciendo en tratar de difundir y aclarar algunos temas que a veces por desconocimiento la mayoría de ciudadanos no tiene. Creo que es muy importante, es la formación de líderes políticos. ¿Dónde deben hacer todo esto? En los jóvenes. Porque ya la mata discúlpeme por la edad, no, yo tengo 43 años, pero ya la mata ya pues de gente adulta que está en los partidos políticos enclaustrados ahí como cadáveres políticos, son realmente los que hacen todo ese tipo de entrampamiento en el país. ¿Por qué tenemos un país corrupto? Porque tenemos, por ejemplo, líderes del APRA que se han quedado empotrados en el Congreso años y años. Tenemos el gran partido político, ¿no?, que vende el apoyo social, que es el partido de los Fujimori actualmente, que ellos año a cada campaña que hay utilizan los llamados apoyos sociales, ¿no?, como es el Club de Madres o el vaso de leche, u otras actividades que quizás ellos son usados para poder lavar el cerebro a la gente que quizás no tiene el conocimiento debido y es movido por poco, ¿no? Llegamos al extremo que acá en el país un político tiene que darle un tupper para comprar conciencia de los ciudadanos. ¿Dónde estamos? Ese es el problema que tenemos ahorita, ¿no? Tenemos que tratar de educar a los jóvenes para que ellos realmente todo esto cambie, que tengamos un nuevo panorama, una nueva visión, que los líderes nuevos políticos que ingresen sean gente realmente que sea de servicio social, no beneficio propio, intereses propios, no, acá es el beneficio
local, comunal, regional, nacional, lo que nos debe involucrar a cada uno de los que realmente queremos hacer algo por un país, ¿no? Empezamos por algo micro, que es la ciudad, empezamos por algo macro, que es el país. Entonces, poco a poco yo considero, y es muy bueno que lo que ustedes están haciendo también se pueda difundir o tratar de formalizar y hacer una escuela de líderes políticos. Que sí sé que ha habido intenciones también en Lima y debe haber también, pero acá en Tacna, por ejemplo, no hay eso. Todos los partidos políticos que ingresan acá a Tacna, ingresan solamente por campaña y desaparecen, como lo que usted dice, no perduran en el tiempo. Y si perduran en el tiempo, hay mucha corrupción atrás de ello. Los favores políticos por los cuales ingresan muchas familias a trabajar a los puestos municipales, regionales, gente que no es idónea, profesional que no es idónea, o no profesional también, ¿no? Porque a veces entra discúlpeme la palabra, yo también he estudiado, pero a veces he tenido que lidiar con gente que no tiene estudios, pero tan solo por tener favor político, suben de cargo y es más que uno, ¿no? Digamos ese extremo, que a veces minimizan a las personas que somos profesionales, no despreciando obviamente a quien no ha estudiado algo, pero para algo uno se prepara también, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Miguel, adelante, por favor. Sí, ante todo, muy buenas noches a todos los presentes. En efecto, este tema es muy importante, muy trascendental. Es necesario realizar actividades, pero justamente lo que han estado indicando, lo que han estado exponiendo, quiero iniciar con lo siguiente. Una democracia sin valores no es democracia, así de sencillo. Lamentablemente en Perú existen diversos partidos políticos y diversas personas que llegan a ser autoridades en reiteradas ocasiones y que en muchos escenarios estas personas, estas autoridades, llevan años, inclusive décadas, en el poder sin realizar acciones en pro de la población. Y esto también nosotros tenemos que partir, y todas las acciones que han indicado que se puede hacer por referéndum, entre otras acciones, es bueno, es excelente que se pueda realizar, pero también es necesario partir de la realidad en que vivimos. Lamentablemente las autoridades que tenemos actualmente han sido escogidas por la población en su mayoría, y desde ahí tenemos que partir. ¿Y por qué indicó esto? Porque justamente estos partidos, como el partido de la APRA, el partido fujimorista, ¿por qué viven? ¿Por qué aún siguen vigentes? ¿Por qué aún siguen sacando congresistas? Bueno, en este caso de la PRIFO no, actualmente de fujimorismo, porque justamente hay apoyo de la población. ¿Y por qué hay apoyo de la población? Porque justamente se dejan convencer por un apoyo monetario, por un apoyo de un arroz, por un apoyo de un fosforito. Y se los digo porque en las campañas que he podido asesorar de algunos candidatos, pues la gente se acerca justamente para recibir regalos, no para escuchar propuestas. Entonces se tiene que trabajar en educación. Educación es el pilar para poder no solamente salir en este caso, de la analfabetización, sino es necesario también trabajar en educación, en este caso desde la política, desde las instituciones y desde nuestras familias. Es necesario poder conversar con los menores, con los niños, acerca de la importancia de los valores, la importancia de una elección de una autoridad, la importancia de ver las propuestas, la importancia de ver el pasado de esta autoridad. Muchas personas he escuchado que me indicaban que iban a votar, por ejemplo, por Keiko Fujimori, y decían, no, pero ya pasó eso y ya fue en el pasado. Claro, pues ese es un pasado que ha traído consecuencias que actualmente aún las vivimos. La corrupción está prácticamente institucionalizada. Estamos hablando de diversos aspectos. Cuestión de que la corrupción no solamente es una parte de las instituciones públicas, sino que incluso es parte de nuestra propia vida y de nuestro propio desarrollo en ciudadanía, y que lo podemos ver. Actos de corrupción, cuando se intenta a un policía sobornar. Falta de valores, por ejemplo, cuando nos cruzamos la luz roja. Falta de valores cuando en un semáforo peatonal esté en verde, esté rojo, esté amarillo, esté en el color que quiere y yo cruzo. Entonces eso es falta de valores, falta de educación,
Entonces es obvio que el conglomerado de esto, en la mayoría de la población, va a terminar escogiendo las autoridades que nosotros tenemos. Para concluir mi participación, es necesario realizar este tipo de foros, invitar a personas que quieran realizar un cambio veraz a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, trabajar en temas políticos, incentivar a la población, a los padres de familia que inculquen los valores, incentivar y trabajar en educación mediante las diversas plataformas que actualmente tenemos. Es necesario, preciso y conciso partir de la realidad. Seamos sinceros, la mayoría de población aún sigue preguntándose en las filas por quién va a votar cuando están a 2 cuadras del centro de votación. Y eso es la verdad. Y en base a ello es que tenemos que trabajar. A ello también acotar la falta de conciencia que tiene la mayoría de población ante los accionarios políticos. Ellos indican, no me gusta la política, no me quieren incluir en ello, siguen teniendo eso. Y esa idea se la pasan a sus hijos, a sus sobrinos, a sus primos. Entonces es necesario trabajar en acciones también de educación. Muchas gracias por darme este espacio. Muchas gracias a ti, Miguel. Augusto, adelante. Buenas noches, señores, con todos. Los partidos políticos en el Perú realmente es peor que lo que mencionó Luis Miguel. Son una porquería. Todos los que manejan la política son corruptos. Y eso lo van transmitiendo a cada gente que va llegando a su partido o a sus seguidores. Les van transmitiendo esa corrupción, el interés personal y no el interés de la patria. Los partidos políticos no tienen formación de cuadros o renovación de cuadros. Y para eso debe existir una ley que les exija que formen cuadros con gente joven, que vayan aprendiendo la política, pero con buenos lineamientos. Que no sigan lo que enseñó Alan García, lo que enseñó Fujimori. Que trabajen por el país, por el bien de los peruanos, para poder así tener autoridades en el futuro que sean pues honestas, que sean honradas. En las escuelas incentivarlos a enseñarles los valores que deben tener, los valores patrios, para así cuando sean grandes pues puedan representarnos y sean buenos conductores los que manejen el país, no que lo que sucede ahora. ¿Y quién tiene la culpa, por ejemplo, de nuestras malas autoridades que tenemos? Es el mismo pueblo peruano, porque el pueblo peruano vive en la ignorancia, no quieren ver la realidad, no quieren ver, simplemente siguen como borregos a alguien que les ofrece una migaja, como les digo yo, se venden, se regalan, o porque les simpatiza fulano de tal, pero no hacen un voto consciente, votan simplemente por interés o porque fulano me ha prometido esto o el otro. Así es, por eso es nuestros malos gobernantes, y ellos se aprovechan de esto, se aprovechan y siguen robando, siguen depredando, siguen regalando al país. Entonces, esto debe cambiar con una buena renovación de cuadros, pero tiene que haber formación pues, de cuadros, si no, ¿cómo se va a renovar? Si no, el país va a seguir en un caos total como siempre ha sido manejado por la derecha. Después, lo que quería decirles también es nuestra Constitución dice de que debemos participar o tenemos el derecho de participar ya sea por medio de partidos políticos o individualmente. Y eso no se cumple. No se cumple, ¿por qué? Porque justamente los que manejan el país no les conviene. A ellos les conviene que sean los partidos porque ellos van a ser menos y siempre son los mismos. Siempre. Toda la vida son los mismos candidatos y ya la gente tanto se ha acostumbrado a ellos que dicen, prefiero votar por él porque ya lo conozco. Es un ladrón, pero ¿qué importa? Ya lo conozco. Así es. Entonces, mientras no haya cambios, no va a haber nada. La gente sigue pensando igual y mañana, como dijo Hernández Miguel, no sé quién dijo, se va a presentar Fujimori y vuelta van a elegirlo, como cuando vino Alan García después de haber huido 10 años y nuevamente presidente. Entonces, estamos en un círculo vicioso donde no hay cambios, no hay leyes claras para nuestras elecciones y poder tener unas buenas autoridades. Eso es todo por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Augusto. ¿Ahí me deseas hacer uso de la palabra? Buenas noches con todos. Estaba escuchando. Me parece
que a veces hablamos con el hígado, porque ahorita no hacemos nada nosotros. Lo único que nosotros hemos estado, la mayor parte de los que estamos ahorita presentes, hemos estado en zona de emergencia, conflictos. Yo de mi parte he estado en unidades que han estado en todo el frente subversivo, he estado en el conflicto de Cenepa. He visto cómo han caído mis compañeros, mi tropa, cómo han quedado mutilados por gente inecta que está ahorita en el gobierno. Parecería que nosotros, algunos piensan de otra manera porque no la han vivido, no han estado donde las papas queman. O les tocó la oportunidad de ir y dieron su baja o pasar a retiro para que esté recibiendo una miseria. No me estoy quejando, sino que estoy meditando todo lo que está pasando ahorita. Pensar que uno les invocó a que no votaran por este partido que está ahorita en el gobierno, sin embargo la gente se equivoca. Y si digo se equivoca porque nos hemos equivocado en todas las elecciones. Nunca hemos sabido votar bien. Para eso hay que tener convicción como persona y saber votar. Me parece buena esta reunión. Habría que invitar a más participantes para poder tener una más fluida reunión. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Ahora me voy a permitir, les solicito yo el uso de la palabra. Bueno, varias cosas. En relación, acá en esta reunión se está hablando, vamos a comenzar un poquito en orden. La señora Sonia mencionó sobre la participación de los jóvenes, que por supuesto es sustancial. El tema es de que vivimos en un sistema social donde la participación de los jóvenes la veo complicada porque la mayoría de los jóvenes están preocupados por sus contactos a través del celular, sus chats, o porque algunos quieren participar, pero los espacios que encuentran son aquellos espacios de los que nos estamos quejando, aquellos espacios a los que estamos criticando, aquellos espacios que son responsables de la situación en la que se encuentra el Perú. Entonces, la conformación de este espacio, que son diálogos sobre la democracia en el Perú, es un impulso de un grupo que se llama el Grupo Visión Social, que viene juntando voluntades desde el año 2019, y les comento que el esfuerzo es muy grande para encontrar gente que se comprometa y esté dispuesta a realizar los esfuerzos que nosotros estamos ofreciendo, modestia aparte. Entonces, bueno, es cierto, se necesita la participación de los jóvenes, pero creo que es responsabilidad nuestra también estimularlos para esa participación. En relación a lo que decía Miguel, bueno, muy sucintamente, totalmente de acuerdo también, la educación y inculcar, estimular valores es justamente también parte del proceso que hay que seguir, pero nosotros estamos comenzando desde un punto cero. Es algo que nadie ha estado haciendo y parte del trabajo que pretendemos realizar nosotros tiene que ver con esto, porque en el desarrollo de estos diálogos también es necesario mencionar estos temas. Ahora, en relación a lo que decía Augusto, yo quisiera decirles, sería fabuloso que podamos, yo les pediría, ¿no?, hacer un esfuerzo, de repente Luis Miguel les pueda compartir los contenidos de los conversatorios anteriores, porque muchas de las cosas que se están conversando acá son temas que ya se han tratado con mayor profundidad en determinadas ocasiones. Bueno, el tema de lo que dijo Augusto, en resumen, que los partidos, básicamente dos cosas: los partidos no cumplen y se necesita una ley, pero lamentablemente los que hacen las leyes son los partidos. Pero lo que estamos planteando nosotros es que, si bien es cierto, nosotros como pueblo no podemos hacerle reformas a la Constitución, pero sí podemos hacerle reformas a las leyes. Y en este punto yo quiero mencionarles que este grupo, el Grupo Visión Social, nace con 3 objetivos. Y esos objetivos son organizarnos como sociedad civil, construir una agenda de lo que necesitamos en el Perú, y cuando estemos organizados como sociedad civil y tengamos la agenda, los objetivos del Perú, entonces los llevemos adelante, construyamos un instrumento político que pueda desplazar a todos esos PPPs, como lo llama Luis Miguel, y poder tomar el control del Estado de una manera sana, democrática,
para llevar adelante la agenda construida previamente. Es un proceso muy largo y entonces, hasta que eso se consiga, se pensó, fue la propuesta de uno de los miembros, la posibilidad de ir incluyendo postulantes independientes, candidatos independientes, porque la Constitución, como se ha conversado esta noche, lo admite. La Constitución lo contempla, concede ese derecho, más no la ley. Pero nosotros podemos aplicar la ley. El tema mencionado por Jaime, Jaime, te doy toda la razón. Por supuesto que estos grupos subversivos han generado mucha desgracia, mucha muerte, y bueno, como Augusto, tú, Luis Miguel, militares, yo soy hermano de Luis Miguel y les rindo pues todos los honores. Pero también tenemos que considerar que las nuevas generaciones, sobre todo, y mucha gente que tal vez no tuvo conciencia, como tú dices, por no haberlo vivido en carne propia, sufre la otra parte. Sufre el desdén, sufre la administración del Estado por las élites apristas, fujimoristas, partidos de derecha, de esa forma de hacer política a través de tuppers, que no contemplan las necesidades del pueblo. En este caso optaron por lo único que era diferente, sin pensar, escuchando palabras que a ellos les podía parecer que coincidían con lo que ellos necesitaban, y sin pensar en los antecedentes de esas personas, sin revisar en lo más mínimo los antecedentes de esas personas. Yo decía, sería bueno revisar, porque se ha dicho varias veces en estos conversatorios, ¿no? En lo particular, un miembro del grupo Visión Social a mí me preguntó, ¿no? ¿Y qué piensas de Pedro Castillo? Yo no recordaba el nombre de Pedro Castillo, pero cuando revisé, me acordé, vino a mi memoria, revisé la información de que Castillo se había unido al fujimorismo el año 2017 para derrocar a PPK. ¿Qué opción de cambio es la que pretendía ofrecer este señor? ¿Y a qué partido pertenece? A Perú Libre. A Perú Libre. ¿Quién es el dueño de Perú Libre? Vladimir Cerrón. ¿Y quién es Vladimir Cerrón? Condenado por corrupción. Entonces, solamente era cuestión de hacer un mínimo esfuerzo, y el grupo Visión Social también hizo un gran esfuerzo en inculcar, estimular el voto nulo, porque ninguna de las dos opciones eran buenas, porque estamos pues encerrados entre una tira de partidos políticos inservibles, como dijo Augusto, porquería. Entonces, bueno, esa es la propuesta del grupo, estamos trabajando, nosotros les agradecemos infinitamente su presencia, y lo que estamos tratando es de sumar, de contagiar estos esfuerzos, estas propuestas que nosotros hacemos, para que cada vez se vayan sumando. Ahora, nosotros para el tema de la postulación de candidatos independientes tenemos ya un proyecto de ley al cual en la última semana ha surgido la necesidad de hacerle un par de correcciones. Quiero plantear, si es que no surge otro tema más trascendental, que a partir de las próximas semanas, las siguientes semanas, podamos revisar los artículos de esa ley que estamos proponiendo, y bueno, habría que luego empezar a recolectar firmas. Todo lo que se ha dicho acá es realmente importante, pero tiene que seguir un proceso, y para seguir ese proceso necesitamos manos, voces, mentes. Es lo que puedo decir por ahora. Muchas gracias. Luis Miguel. Para mí es un honor haber servido en el ejército. No tuve la oportunidad de ir a la zona de emergencia, pues la alta especialización que tenía me obligaba a permanecer dentro de una unidad no antisubversiva, sino una unidad de combate especializada. Sin embargo, con esa unidad especializada sí tuve también el honor, y es un orgullo, haber ido a defender mi patria en el conflicto del CENEPA. Debo decir que todos los PPP, partidos políticos podridos, pero no solamente ellos, sino la clase dominante peruana a lo largo y ancho de nuestro país, cometieron un error gravísimo, y es que el enemigo derrotado militarmente tras 20 años de lucha antisubversiva ha venido aprovechando para fortalecerse, y ellos sí preparar cuadros para vencer en el terreno político, que es donde faltaba derrotar a la subversión y sus métodos de terror. Lo digo más claramente, se derrotó militarmente a Sendero Luminoso, pero políticamente los partidos políticos se convirtieron poco a poco en nidos de serpientes, con líderes que se aferran al poder cometiendo el peor de los errores, que es no renovar
cuadros, como ya lo he mencionado. La política es una actividad dinámica. Mientras tanto, el brazo político de Sendero Luminoso, Movadef, sí fue formando cuadros. Fíjense que aún con su incapacidad evidente, es el líder sindical de pacotilla, que es el llamado PROSOR. Le gana las elecciones a la recontra corruptaza. Ella y la sarta de sus seguidores, que tuvieron el máximo poder imaginable en el Congreso del año 2016 al 2020, ¿qué cosa hicieron? En el 2017 se aliaron con Pedro Castillo para que con la huelga magisterial se pusieran las bases para la vacancia de PPK. Y son tan tontos que lo hicieron famoso a Pedro Castillo. Tanto como para que este año no puedan ganar con toda la trafa que el partido fujimorista quiso hacer. Como se dice criollamente, le salió el tiro por la culata. Gracias, Luis Miguel. Yo también quisiera pedir, porque me olvidé de dos comentarios que considero importantes, ¿no? Uno de ellos es, creo que fue Augusto el que lo dijo, o Jaime, que no sabemos votar, que votamos mal. Y es un tema que hemos tratado en conversatorios anteriores también, y el tema es que no sepamos votar, sino que si nos dan a elegir entre malo, malo y malo, difícilmente vamos a poder escoger bueno. Y esa es la trampa en las que nos tienen encerrados. Bueno, y el otro tema pasa por el tema de la corrupción, ¿no? También nos han hecho creer que somos totalmente corruptos y que no tenemos solución porque todos estamos corruptos. Realmente, la corrupción es evidentemente que no está solamente en el Estado, porque es evidentemente quienes corrompen al Estado son los privados, pero ¿quiénes son los que pueden corromper al Estado? ¿Quién es el que puede corromper a otro? ¿El pobre o el que tiene dinero? El que puede corromper a otro es el que tiene dinero. Ahora, en el tema de la policía y las multas, por ejemplo, sí, pues se ha convertido en un sistema que también tenemos que romper. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para tratar de romper. Pero yo suelo poner un ejemplo, ¿no? Yo también pensaba, ¿no? El Perú está fregado, ya estamos en un nivel de corrupción que no lo salva nadie. Pero cuando un día yo me voy al mercado, entonces a la señora que vende pollo le dejo, ceñito, le voy a dejar, péseme este pollo, le voy dejando, ¿cuánto sale? 23 soles, ya, le voy a dejar pagado y voy a ir a comprar mis verduras y mis abarrotes. Espéreme un segundito, por favor, voy, compro mis verduras y mis abarrotes y cuando regreso por el pollo, me olvido que ya le pagué y saco un billete de 50 soles y me dice, señor, usted ya me pagó. Y entonces no estamos totalmente corruptos. Y gente de ese tipo tenemos mucho, pero justamente esa gente es la que no quiere participar en política porque la política huele mal. Pero lo que dice Luis Miguel es cierto. Tenemos que involucrarnos, porque ¿quién va a limpiar la basura si no el basurero? Entonces, ese era, creo yo, por lo menos mi último comentario. Y bueno, si desean una ronda más de comentarios, ¿quién desea hacer uso de la palabra? Yo quisiera agregar algo más, prácticamente ratificar lo que antes dijo Luis Miguel, que se creen escuelas de repente en los partidos políticos o no sé cómo, en la cual a la juventud se le incentive a participar en la política, porque no tienen interés. Y como ya lo han dicho en antes, no quieren meterse porque dicen, no, la política es una cochinada, no, eso no, prefiero ver mi WhatsApp, ver mi esto, el otro, están ahí, y no quieren participar. Y lo digo eso, ¿por qué? Porque yo he sido integrante del Frente Amplio. Entonces, eso sucedía con los muchachos universitarios, que los hemos invitado. Unos iban, otros no. ¿Por qué? Porque justamente decían eso, no, que la política no, que esto que no, que es una cochinada. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen la información necesaria, el por qué la política está así. Hay que enseñarles, tener escuelas. Por eso se decía ahí en el debate que han presentado, dice formación de cuadros. No sé si he leído mal o estoy equivocado. Pero ¿cuándo se va a formar cuadros? Ahora, si va a ser en los partidos políticos, cada partido político va a formar a su manera, a su gusto, a su manera de ser ellos, los van a formar. Entonces esas escuelas tendrían que ser
neutrales, donde participe uno y otro, ¿no? De tal manera que la juventud pues, va aprendiendo. Y no, tampoco no van a ser escuelas obligatorias, ¿no? Voluntarios, pero se van a ir dando cuenta. Entonces la juventud va, escucha y eso van transmitiendo. Si no, ¿cuándo van a aprender? ¿Cuándo van a querer participar? Cuando estén viejos, nunca. Y cuando estén viejos, si se den cuenta, ya todo está encima, ya. Entonces es muy importante lo que antes te dijo Luis Miguel, formar los cuadros, pero con escuelas. Que se interese la juventud. Eso es todo, Ítalo. Gracias. Fabuloso, Augusto. Bueno, y un comentario para cerrar es que, revisando yo, porque esta es una propuesta del Grupo Visión Social, la postulación de candidatos independientes, pero tenemos también una propuesta que la trabajaremos con mayor énfasis en otro momento, que es una reforma constitucional que tiene un contenido, pero que es realmente utópica, porque por el artículo 206 de la Constitución, aunque también vamos a impulsarla para ponerla en conocimiento, pero ahorita consideramos prioritario el tema de la postulación de candidatos independientes. Lo que quiero decir es que en esa reforma constitucional, uno de los planteamientos que estamos haciendo es plantear que la revocatoria no sea solamente el derecho para revocar a alcaldes y gobernadores, sino que también sea para revocar a presidente y congresistas, presidente de la República y congresistas. Y nosotros empezamos a trabajar en esa propuesta y en la revisión de su sustento encontramos que esta propuesta no es nueva, no somos los primeros que la hacemos, ya la había hecho en su momento el finado congresista Canseco. Y en sus argumentos decía, ¿no? Derecho a la revocatoria permite que la autoridad se esfuerce en hacer mejor su trabajo para evitar ser revocado. Y algo más o menos como eso es lo que buscamos nosotros con este proyecto de ley de la postulación de candidatos independientes. Al haber candidatos independientes, eso no quiere decir que van a desaparecer los partidos. Sí consideramos, soñamos con poder formar un partido enorme y que cumpla con las funciones de un partido. Pero hasta que eso sea posible, si es que llegamos a hacerlo posible, la postulación de candidatos independientes debe influir en que los partidos hagan un mayor esfuerzo por hacer mejor su trabajo. De manera que, claro, es responsabilidad de los partidos, son los partidos los que deberían trabajar en la formación de cuadros, pero también podemos hacerlo nosotros de manera individual, en la escasa medida de nuestras posibilidades en cada momento histórico. Ahora nuestras medidas son mínimas, pero más adelante esas medidas pueden ir aumentando. Y entonces, por supuesto que ese es no solamente interesante, sino además sustancialmente necesario, estimado Augusto. ¿Alguien desea tomar la palabra? Sí, yo quisiera, acotar algo que ahorita se me acaba de venir a la mente, ¿no? ¿Por qué hay tanta flexibilidad? ¿Por qué hay a veces tanto temor de que sigan habiendo más corruptos? Es porque los corruptos no han sido sancionados como debe ser. El caso Vladimir Montesinos, ¿no? Es uno que debe a la sociedad dinero que ha robado, producto de la corrupción, y a la fecha no ha devuelto. Tenemos al presidente Fujimori, sigue percibiendo un sueldo que el Estado le paga mensualmente, pero no devuelve tampoco el dinero que se robó. Y así tenemos los otros expresidentes, vergüenza como país tenemos, que la mayoría de presidentes que han precedido del 90 para hacia adelante, todos están pues por actos de corrupción perseguidos y algunos detenidos en cárceles de oro. Cuando realmente un político sea sancionado por esos actos de corrupción, yo creo que ahí la gente va a despertar un poco más y va a saber de que eso no es la mejor vía, ¿no? La corrupción. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias a ustedes, Sonia. Bueno, yo para cerrar quisiera hacerle un comentario, Sonia, y es de que en el transcurrir de las actividades del Grupo Visión Social, nos hemos contactado con personas que, como usted presentan, y justamente es la idea de construir una agenda, ¿no? Más o menos percibo que de los comentarios suyos habría que enfatizar las sanciones para los corruptos, ¿no? Por ahí se maneja la idea de una ley para cadena perpetua para los corruptos, ¿no? Ok, todo lo que haya que hacerse, que se haga, pero el problema, nosotros hemos focalizado en que nada de eso va a ocurrir mientras nos mantengamos cautivos entre las cadenas de los partidos políticos. Eso es, creo, la idea central de este conversatorio.
necesitamos hacer muchas cosas, se tienen que aplicar muchos cambios, pero esos cambios no se van a aplicar nunca mientras que permanezcamos cautivos en la prisión de los partidos políticos. Los partidos políticos nos tienen encerrados y no va a haber ningún cambio hasta que logremos un Congreso mayoritario o hasta que vayamos empujándolo poco a poco, como a través de referéndums o a través de candidatos independientes. Por eso es la propuesta de las candidaturas independientes, porque tenemos que buscar el camino para romper el oligopolio de los partidos políticos. Mientras tanto, hay que trabajar en educación, en valores, en todas las cosas que se han conversado esta noche aquí. Wilfredo Huacho Reyes, que acaba de ingresar, es un integrante del Grupo Visión Social. Buenas noches, Wilfredo, qué pena que estás llegando porque estamos prácticamente terminando ya seguramente el trabajo. Pero bueno, acabo de hacer este comentario. No sé si ampliamos una ronda más, si alguien desea hacer algún comentario adicional o de repente le cedemos alguna palabra también a Wilfredo porque ya tocamos el tema, ya lo ahondamos. Buenas noches, Wilfredo. Buenas noches, Ítalo, buenas noches, compañeros con todos, de verdad, mil disculpas, un poquito por el contratiempo, por el trabajo que me he demorado un poquito, pero bueno, más vale tarde que nunca, dice el dicho. Ahí estamos, la verdad no sé exactamente de qué se trata el tema, pero ahí estamos, me queda escuchar nada más lo que falte. Gracias. Bueno, hemos estado trabajando sobre el tema de la postulación de candidatos independientes. Bueno, ya te voy a pasar pues la grabación del conversatorio. Hemos estado aportando ideas acá sobre el tema. Realmente ha sido muy interesante. Y bueno, estamos para el cierre. Voy a abrir una ronda más por si acaso alguien quiera adicionar algún comentario después de los últimos. Bueno, entonces creo que damos por concluido el conversatorio. Les agradecemos mucho. Tengan ustedes buen domingo, que mañana gane Perú. Y bueno, los invitamos para los próximos conversatorios. Como se ha dicho, se propone que en los próximos conversatorios justamente podamos revisar los artículos de la ley que se está proponiendo y un poquito decir que lo que buscamos es la suma de esfuerzos para la recolección de las firmas, por supuesto de acuerdo a la evaluación de la propuesta que estamos haciendo ya en detalle. Y bueno, en la medida en que se puedan conseguir adherentes para las firmas y gente que quiera colaborar, ¿no? Aunque sea conseguir 20, 30, 50 firmas y adicionalmente ir sumando nuevas fuerzas a esta consigna, podamos lograrlo. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. De todas maneras, buenas noches. Gracias.